El hepatocarcinoma es el tumor primario más frecuente del hígado. Se da sobre todo en los pacientes que tienen cirrosis. Y hay varios factores etiológicos. Acá en nuestro medio el principal es el alcoholismo crónico. En países más desarrollados, virus hepatitis B y virus hepatitis C. El cuadro clínico varía mucho porcentualmente. Podemos tener pacientes asintomáticos o aquellos que tienen síntomas típicos de un tumor, como dolor abdominal, anemia, pérdida patológica de peso, es decir, aquel paciente que pierde 10 o 15 libras en un mes, o sea, una pérdida de peso rápida que incluso puede llegar a la emancipación. Hay otros síntomas como la ictericia, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, porque este es un tumor del hepatocito. Astenia, anorexia, y en el 80% de casos, y a veces hasta un poco más, son pacientes cirróticos. Dentro del plan diagnóstico, además de algunos marcadores tumorales, tenemos las imágenes, ¿no? Con respecto a la alfa-fetoproteína, se dice cuando está por encima de 400, es sugestiva de tener un hepatocarcinoma. Sin embargo, en algunos casos puede estar negativa, por ende no se la utiliza dentro del arsenal diagnóstico para corroborar la enfermedad. Este plan es una vez que ya nosotros hemos hecho historia clínica, examen físico y exámenes de laboratorio básicos, ¿no? Donde está el hemograma, el hepatograma, la coagulación, las proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos eso dilucidado, que en este caso obviamente sería un paciente que tiene alteración del hepatograma, pasábamos a la ecografía abdominal, ¿no es cierto? Entonces, en la ecografía, ¿qué vamos a ver? Una lesión, quizás de forma circular, que está a nivel del parénquima hepático. Y eso es lo que obliga a hacer el próximo estudio, que ya sirve para diagnosticar y al mismo tiempo para estadificar, que es la tomografía trifásica de hígado o la resonancia magnética contrastada. De pronto, si el paciente es alérgico al yodo, que se usa en la TAC trifásica, acá se usa gadolina. La endoscopía nos sirve para ver bien la ubicación del tumor, extensión del tumor, presencia o no de adenopatías y presencia o no de metástasis a distancia también. Solo se debe biopsiar si el paciente no es cirrótico. Si el paciente es cirrótico, no se necesita biopsia para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que se necesita es una imagen subjetiva de la enfermedad. Entonces, para eso tenemos resonancia y tomografía. En la resonancia, por ejemplo, en la fase arterial, el tumor está lleno de contraste, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un tumor muy vascularizado. Y cuando ya pasa a la fase portal o fase venosa, se da un fenómeno que se llama washout o lavado, ¿ya? Donde ustedes ven que en el centro no hay contraste, pero sí en la periferia. Entonces, si nosotros vemos esta característica en resonancia o en tomografía, en un paciente cirrótico, miren que este es un hígado pequeño, ya que tiene forma aquí los bordes un poco irregulares, ya. O sea, obviamente estamos ante un paciente cirrótico. Entonces, solo con esto ya está hecho el diagnóstico. Entonces, para pasar al tratamiento, nosotros primero tenemos que saber cuál es el estatus del paciente. Podemos tener un grado 0 cuando está un paciente asintomático y activo, hasta un grado 4, que es aquel que tiene una incapacidad total. O sea, solo está en la silla y en cama en el 100% del tiempo. Para el tratamiento se utilizan los criterios de Barcelona. Ya, básicamente hay estadios. El primero, que es el 0, es cuando el paciente tiene un CHAI A y tiene un buen performance status porque tiene 0, o sea, un paciente activo. Si nosotros diagnosticamos en un estadio muy temprano con una lesión única de menos de 2 centímetros y el paciente tiene presión portal y bilirrubina normal, se hace una resección. Pero si el paciente tiene aumentada la bilirrubina y la presión portal, de acuerdo a las enfermedades asociadas, se decide. Si no tiene enfermedades asociadas, se decide hacer un trasplante hepático. Pero si sí las tiene, se puede ir a radiofrecuencia. Por otro lado, en un estadio temprano tipo A, es cuando un paciente tiene un tumor único o hasta 3 lesiones nodulares de menos de 3 centímetros, también con un performance 0, ¿ya? Y lo mismo, vemos si tiene enfermedades asociadas. Si no hay enfermedades asociadas a trasplantes, sí, que sí las hay, radiofrecuencia. Dentro de este lado hay tratamientos curativos hasta un 40% de casos y la supervivencia de los 5 años es buena, es de 50 y hasta 70%. Cuando estamos en un estadio intermedio B, es cuando el paciente tiene una lesión
tiene lesiones multinodulares, o sea, tiene muchos nódulos, más de 3 centímetros y más de 3 en cantidad, pero a pesar de eso tiene un buen performance. En esos pacientes se benefician del tratamiento que se llama quimioembolizzación, que consiste en inyectar a través de arteriografía sustancias que van a cortar el suministro vascular de esta lesión, porque como decía anteriormente es una lesión muy vascularizada. Cuando el paciente ya está en un estadio avanzado, es decir, ya hay invasión incluso de la porta, N1 es cuando ya hay adenopatías positivas, M1 cuando hay metástasis a distancia y el performance ya no es tan bueno, es tipo 1, tipo 2. Estos pacientes se benefician del sorafenib, que es una droga que actúa directamente sobre el hepatocito, haciendo que se reduzca el tamaño del tumor. ¿Ya? No es curativo, pero al menos mejora la calidad de vida por ese aspecto. Estos son tratamientos paliativos. En el caso de la quimioembolización, la sobrevida es de 20 meses aproximadamente y cuando se usa sorafenib, 11 meses. Cuando el paciente está en un estadio C, es cuando ya tenemos un child avanzado, un performance status de más de 2, ya el tratamiento es netamente sintomático. Lastimosamente al año, con respecto a la supervivencia, solo está vivo un paciente de 10, por ejemplo, ¿no? El hepatocarcinoma es un tumor pues, que es susceptible de realización de trasplante hepático. Esta es una de las indicaciones de trasplante hepático. Para eso específicamente se utilizan los criterios de Milán, donde nosotros podemos tener un tumor único que no tiene que ser de más de 5 centímetros o hasta 3 tumores, pero ninguno tiene que tener más de 3 centímetros, ¿ya? Y no tiene que haber invasión vascular macroscópica ni diseminación extrahepática. Esas son las características que debe tener un hígado que tiene un hepatocarcinoma para que pueda estar en lista de trasplante hepático. Bien, la quimioembolización, como decía anteriormente, consiste en inyectar sustancias a través de la arteriografía. Aquí tenemos una tomografía, un corte axial en fase arterial, hígado cirrótico pequeño y la lesión captando contraste en gran cantidad, ¿no es cierto? Después se hace la quimioembolización, la arteriografía, y una vez que se ha hecho esto, a este nivel, sobre todo en el vaso que irriga casi la mayoría del tumor, pues hay una desvascularización total de la lesión. Esto ya es una fase post-quimio. Miren que a pesar de que es una tomografía contrastada, porque miren que la aorta está llena, al igual que acá, es decir, está en fase arterial, la lesión está totalmente ausente.